panel. Alors, Bernard Palais y bueno, el CENCA para la invitación. Bueno, nos vamos todavía desplazando desde las disciplinas. Empezamos con la geografía, lo político, filosofía, y yo hablaré desde mis investigaciones en psicoanálisis. Soy psicóloga, psicoanalista y investigadora en el Centro de Investigación Psicoanálisis, Medicina y Sociedad de Paris-Diderot, tal como lo dijo Michel. Y bueno, hablaré desde mi práctica clínica. Me siento como un zombie, un muerto vivo, me dice frecuentemente Suleiman en sus sesiones de psicoterapia. Suleiman es un joven refugiado sudanés, estudiante en sociología, que vino a consultarme hace 2 años a causa de sus ideas de muerte y que recibo en consulta 2 veces por semana. Un día me relata un sueño sobre su travesía en el mar Mediterráneo. Así lo describe. Era una barca que estaba muy cargada. Éramos demasiadas personas ahí adentro. Y me cuenta este detalle del sueño. Estaba al borde del agua, casi podía tocarla, pero al mismo tiempo estaba como en el centro de la barca, rodeado de gente. Era raro. En un momento del sueño, mientras la barca navegaba, no hacia Europa, como ocurrió en realidad, sino hacia África del Este, lugar del que Suleiman había huido, vio a lo lejos, en el horizonte, una máquina rara, como un carrusel suspendido en los aires con pinzas que la gente tenía que atrapar desde el agua para salir. Estas pinzas giraban y rendían la gente al vuelo, me contó. El joven me describió su angustia ante la vista de esta máquina rara en plena alta mar, puesto que era muy difícil poder alcanzarla para encontrarse a salvo. A partir de este material onírico, me representé una secuencia donde el azul del mar y del cielo se confundían, y de donde surgía apenas una fina línea de demarcación entre el horizonte y el agua. En este sueño, tiempo y espacio estaban como suspendidos, el aliento contenido. Después del relato del sueño, Suleiman pudo asociar por primera vez sobre su travesía real del mar Mediterráneo que nunca había podido evocar hasta ese día. Suleiman dirá respecto de este episodio que ocurrió hace 5 años atrás y cuya duración fue de 8 días. Después de unos días en el Mediterráneo, la gente empezó a agitarse, a tener mucho miedo. Todos rezaban, cantaban para tranquilizarse, algunos se arrepentían de estar ahí. Yo en realidad era el único que estaba estable. Como soy atea, no rezaba, sino que pensaba en la vida y en la muerte. En realidad no tenía temor a la muerte. Es medio raro, ¿no? No temer a la muerte, ¿no? Me preguntó. Lo que más me llamó la atención en este sueño fue que Suleiman estaba situado en el borde de la barca, en la periferia, mientras que al mismo tiempo se encontraba en el centro del barco. Como si estuviera flotando en el espacio y en el tiempo a la vez, en todas partes y en ninguna. Rodeado de gente, pero a la vez aislado, simultáneamente afuera y adentro. Podríamos decir que en su vida real, Suleiman se situaba exactamente como en este material onírico, bloqueado en el espesor de las fronteras, expresión propuesta por Clara Lecadet, una colega de ciencias políticas. Hablamos acá de las fronteras en su pluralidad de sentidos, físicas, que demarcan territorios, pero también temporales, espaciales, entre psique y cuerpo. Como si la psique, en el caso de Suleiman, continuara vagando en la barca del sueño alejada de la realidad. A pesar de haber obtenido el asilo en Francia, retomado los estudios y logrado encontrar un hogar en París, parecía todavía suspendido en el tiempo y en el espacio, desterrido
imposible decir en francés, entonces en español, desterritorializado, como lo formulan Deleuze y Guattari, ni aquí ni allá, aparecía finalmente desanclado como un ser flotante. Esta sensación de ser como un muerto vivo denotaba algo de una inmovilización en el espacio liminal que separa la vida de la muerte, espacio del vacío, y en el mismo modo yo, como psicóloga, me sentí durante meses tomada en una cosa, en espejo, digamos, en mi relación con él, porque me encontraba yo mismo navegando a tientas entre las grandes categorías psicopatológicas conocidas. Me preguntaba si sufría de psicotraumatismo, de hipocondría, porque se quejaba mucho de síntomas corporales y tenía la sensación de ser muy delgado, de que su cuerpo le era extranjero. Hablaba siempre de un cuerpo como otro. Hasta me pregunté si no sufría de paranoia porque se sentía tan excluido del lazo social y discriminado por los demás que a veces su sentimiento de persecución lo ubicaba en una posición reivindicativa quien domina el cuadro psicopatológico. El tratamiento resultaba entonces difícil y me tomó un cierto tiempo poder entender algo de su historia familiar y a su vez política. Me parece importante subrayar aquí que generalmente, es una de mis pistas de investigación, los profesionales que intentan ocuparse de las poblaciones desplazadas, psicólogos, médicos, asistentes sociales, juristas, se encuentran frente a un efecto de espejo y ellos mismos se sienten a menudo suspendidos en sus prácticas, lo cual conlleva a sufrimiento y desamparo en un contexto de segregación. Si les cuento hoy el caso de este paciente, es porque encarna, me parece, un ejemplo clínico de la vida de millones de sujetos migrantes, exiliados, desplazados, que los nombremos de alguna, todas esas palabras, en el mundo, que sea en América o Europa, que aparecen exiliados, en el sentido literal de estar afuera de un lugar. Buscan refugio o radicarse en un lugar mejor, pero siendo que provienen de países del sur o de países pobres, se ven en su mayoría obstaculizados en un contexto político globalizado de restricción, tal como lo vimos desde la mañana, de los permisos de residencia. En consecuencia, se encuentran a menudo estancándose en zonas fronterizas. A partir de esto, me formulo los siguientes interrogantes. ¿De qué manera el contexto político globalizado, inhospitalario, afecta a las subjetividades, a saber, a la salud mental? ¿Cómo lograr establecerse en un lugar sin sentirse fuera del lazo social cuando hay separaciones que hicieron a veces su ruptura, que hay violencias políticas y o económicas, traumatismos e inhospitalidad en el país de acogida? Hace como un denso, una cosa muy, muy potente. Para poder pensar esta temática tan actual y de la migración y sus efectos subjetivos, les hablaré hoy desde una óptica psicoanalítica que articula los campos político, social y psíquico. Me gustaría abordar lo que llamaría una geopolítica clínica que incumbe a las subjetividades y a los cuerpos. Se tratará aquí de explorar una clínica en las fronteras para pensar los efectos de la suspensión radical, total, ¿no?, territorial, psíquica, jurídica, de estos sujetos que se ven imposibilitados de fabricar un lugar propio en el país, que sea elegido o no.
Abordaré así el modo en el cual la economía subjetiva y pulsional del sujeto, a saber lo que constituye nuestra base identitaria, y nuestros modos de defensa puede desorganizarse y llevar al sujeto a un sufrimiento psíquico y corporal hasta llegar al temor o la sensación de volverse loco, como Suleiman lo dice también a menudo, tal como muchos refugiados, porque no puede constituirse un lugar propio ni tener esperanza sobre el futuro. Hoy en día, ya sea en América o Europa, tal como lo vimos, la militarización, el refuerzo de la seguridad en las fronteras, construcción de muros que separan territorios, nos dan a observar situaciones del mismo orden, aunque obviamente hay particularidades, especificidades en cada país o continente. Pero en Europa, y creo entender un poco desde la mañana que acá es un poco lo mismo, gracias a tu presentación, hay una proliferación de campos de todos tipos, campos de retención de los extranjeros, hotspots, campos humanitarios, centros dichos de acogida, campamentos informales que son autogestionados por los migrantes y voluntarios de la región. Son todos dispositivos que agrupan miles de extranjeros considerados por los Estados-naciones como indeseables. Estos espacios campos, donde fuimos, les hablaré tal vez en la discusión después con los doctorantes, en el norte de Francia, que está muy cerca de la zona para atravesar a Inglaterra. Estos espacios campos son espacios de excepción donde todo es posible, tal como lo dice el filósofo Agamben. Están ex capere, significa tomado afuera, están adentro de un lugar, pero también segregados y afuera de la ley. Entonces, esos espacios de excepción constituyen un paradigma para observar las vidas en tránsito de hoy. Una de las particularidades de esos espacios es que son autoconstruidos o co-construidos por voluntarios de la región para ser efímeros, pero finalmente terminan extendiéndose en el tiempo. Los colegas Laurent Vidal y Alain Musset han justamente, son geógrafos, designado como territorios de la espera esos espacios que implican identidades en tránsito. Entonces son espacios y temporalidades que inducen intersticios en la organización identitaria del sujeto. Entonces, bueno, como ejemplo podríamos hablar un poquito de lo que en Francia fue llamado la jungle, no sé si habrán escuchado acá hablar de este inmenso campamento que acogió hasta 7.000 personas, entonces que esperaban poder pasar al norte de Francia, que eran a 2 horas de París, ¿no? La ciudad luz, desde una, ¿cómo se dice acá? Villa, bidonville. La ciudad perdida, bueno, alucinante, entonces espacio lleno de incertidumbres, espera, violencias policiales, tengo que decirlo porque mucha gente mutilada por conflictos con la policía, pero también paradojalmente un lugar con muchas sonrisas, muchas idiomas, potencias humanas y psíquicas muy fuertes, mucha juventud, mucho deseo, ¿no? Entonces en 2016 este campamento fue desmantelado, ¿no? A saber, destruido por el Estado. Ahora quedan un poco unos, pero más chiquitos. Me gustaría ahora
en un ratito, describirles un poco lo que pudimos observar, bueno, desde más de una década con esta clínica, y en esos espacios, porque dan como un ejemplo paradigmático, lo extremo de la clínica, de esta clínica en las fronteras. Y después terminaré por evocar justamente los recursos subjetivos, el viviente que revise la pulsión de vida y que afortunadamente existen en esos espacios. Entonces, si vamos hacia lo que se puede observar clínicamente en esos espacios, diría que de forma general se observa en los campamentos de exiliados que viven en situación de frontera que el edificio subjetivo de esas personas se encuentra afectado, obviamente. Lo que llamamos en el psicoanálisis la instancia psíquica del yo, que permite gobernar las defensas del sujeto a nivel psíquico y corporal, se expone acá a fuerzas desconocidas e imposibles de manejar desde el exterior, la violencia, y se puede desorganizar profundamente. Entonces, hay un desamparo psíquico que a veces pudimos observar ciertos estados de melancolización graves donde unos exiliados se quedaban encerrados en su tienda sin comer, durmiendo todo el día, así casi en posición fetal. Bueno, digamos, eso en los casos totalmente extremos, pero a mí me pareció como que el yo que les hablaba de esta instancia psíquica, es como si a la imagen del desmantelamiento orquestado por el Estado también se desmantela en la psiquis de la persona, y entonces todos sus modos de defensa tienen que ser nuevas y en general son muy regresivas. Digamos, las personas vuelven en un estado más arcaico de defensas porque son muy brutales. En la clínica del exilio hablabas del cuerpo y eso es un punto fundamental que ya lo conocemos desde muchos años. El cuerpo está como muy expuesto y se transforma en portavoz de los dolores psíquicos. Cuando no hay palabras, es el cuerpo que se llena de síntomas. Entonces hay muchos trastornos digestivos, muchos, igual lo podremos desarrollar después. Y no sé cuánto tiempo me queda. Y si nos focalizamos sobre las personas que piden asilo político, podríamos subrayar como elemento central de sus vidas psíquicas que sus fragilidades actuales ligadas a las rupturas, las persecuciones vividas, se enlazarán y actualizarán dentro del contexto de sospecha y de no reconocimiento de necesidad de refugio. Este rechazo ejercido por el Estado de Derecho, digamos, en Francia es muy fuerte porque es una democracia. Entonces, cuando la gente pide asilo y se le dice, no es la verdad, no, lo que tú decís no es falso, ahí la gente se derrumba. Entonces, bueno, hay un contexto, fue evocado también, de precariedad que se va generalizando y propagando en sus vidas. Hablamos acá no solamente de una precariedad jurídica y social, pero también una precariedad psíquica simbólica. Es interesante saber que la etimología precarius, que forma la palabra precariedad, significa aquello que se obtiene por la oración y también aquello que es susceptible de ser cuestionado, que debe ser resolicitado sin cesar. Entonces es interesante porque el sujeto que cae en la precariedad
es precisamente aquel que está siempre en la posición de demandar, lo cual resulta esclarecedor respecto de su posición y del peso que a veces sienten los profesionales que se ocupan de aquellos. Yo trabajo, hago supervisiones con profesionales y muy a menudo están como muy afectados porque gente que pide mucho porque justamente están en esta situación de precariedad. En este contexto, la cuestión de la espera, que induce la suspensión geográfica, territorial y psíquica, se extiende aún más cuando se hace apelación al rechazo soberano del pedido de asilo inicial y suele tener, obviamente, efectos nefastos sobre el psiquismo ya fragilizado. Esta población peticionante de asilo podrá vivir este momento de su existencia como una especie de tierra de nadie jurídica, un estatuto muy incómodo en el que será excluido de toda ciudadanía. No puede trabajar, no solamente es un momento de incertidumbre, sino posibles, eso es importante, pérdidas de aspectos de su identidad. Digamos, la identidad es algo global. Somos, no sé, mujer, profesional, francesa, qué sé yo, y acá, por ejemplo, se dislocan esas fachadas y, por ejemplo, hablamos mucho de las mujeres, pero también se ve que los hombres, muchos se derrumban porque no pueden más trabajar, por ejemplo, y eso afecta mucho las psiquis. Entonces, la espera es generadora de angustia, más aún cuando se prolonga, y yo llegué a la hipótesis que casi, produce un verdadero estado de inseguridad que finalmente se vuelve traumática en sí. Vamos a estar suspendido así en un infinito presente. Hay algo que es del orden del trauma. Entonces, para luchar psíquicamente contra toda esta destructividad, observamos mucho la cuestión del ideal de otro territorio soñado. Me parece que acá lo llaman dreamers, ¿no? ¿No será eso? No sé. Perdón. No entendí entonces. Y acá, fue muy fuerte en los campamentos del norte de Francia, cuando hablábamos con la gente de por qué quiere ir en Inglaterra, y a veces escuchábamos cosas totalmente surrealistas, que el día mismo uno encuentra trabajo, hotel, o si prefiere puede hacer turismo, digamos, algo de un ideal que casi se vuelve cruel, ¿no? Porque más hay desesperación, más el ideal, el imaginario crece y hasta hacer que cuando la gente llega se derrumba totalmente porque hay una caída del ideal, y la caída del ideal ya sabemos todos que es lo que nos afecta mucho. Entonces, ya entendieron que se trata de una población que se encuentra en una situación de desamparo psíquico y social. Y acá, Freud, que hablaba de la figura justamente del desamparo, Einflussigkeit, lo compara a la posición del niño antes del lenguaje, ¿no? Saber, si yo estoy sola, que no hay nadie acá, muero. Y hay algo de este orden que hace la vida, obviamente muy dolorosa, pero muy regresiva también. Dependo de otro para sobrevivir. Vivimos mucho en los campos en el norte de Francia, también campamentos donde hay voluntarios que vienen a ayudar de la región, pero terminan teniendo poder, digamos, sobre esta población, y son espacios de excepción, no hay leyes, entonces hay goce, hay poder. Entonces eso también es una dimensión que me parece muy importante, porque hay, por un lado, las asociaciones civiles, las ONG como
gente muy altruista que quiere ayudar, y el Estado que sería malo, pero todo es más complejo también y a veces hay gente que quiere ayudar, pero no piensan sus prácticas y hacen cualquier cosa, la verdad, eso lo vimos también, aunque tienen buen espíritu, digamos, pero bueno, entonces eso es muy complejo, la cuestión del poder y del poder sobre el que no tiene nada. Bueno, otro punto, y después terminaré, es que obviamente se radicaliza su posición de espera, desamparo cuando está rechazado en su demanda de asilo, obviamente. Y ahí puede caer realmente, eso es donde la gente se cae, se derrumba, porque por lo menos cuando es peticionante de asilo está en una posición activa de sujeto. Y cuando hay un no, se puede entrar en una posición muy pasiva, y acá es más peligroso aún, porque con la pasividad la gente se autovictimiza y es más fácil estar también atacado, agresado de alguna forma. Entonces, para ir concluyendo, me parece igual muy importante resaltar que hablaba mucho de destructividad ahora, pero la dimensión de resistencia que existe a pesar de todo, justamente en esos espacios campos donde fuimos mucho, que no hay que olvidarse que en el exilio hay una dimensión de rebote importante, una fuerza que posee quien huyó de su país. Digamos, en un país en guerra no es toda la gente que huye. Entonces, ¿quién no debe ser considerado solamente como una pobre víctima pasiva? Encontramos muy a menudo esta polarización, ¿no? El migrante enemigo que da temor y el otro víctima, y al final es la misma cara, la contracara del mismo. Y siempre es interesante volver a la etimología, pero si exilio significa destierro, el sufijo il, que es la contracción del latino silui, bueno, significa también, se deriva del latino salire, que es brincar, saltar afuera. Entonces me parece importante, para ir terminando, este salto, porque implica un impulso propio. Hay un movimiento en este desplazamiento que implica al sujeto en el transcurso de su existencia con los movimientos que ocurren en él y su alrededor. Y acá es importante poder ver este exilio en un más allá de la dimensión excluida, ligada al desamparo, incluyendo destreza, desplazamiento en su etimología. Y para terminar, para darnos un poco de esperanza también en estas prácticas difíciles, por ejemplo, en los campamentos pudimos observar formas de resistencias creativas que podríamos cualificar de vitales, hasta salvadoras para los exiliados, pero para los que también se ocupan de ellos. Y hay una dimensión de caos, un ambiente destructor, pero hay mucha vida, mucho deseo, y dentro de las basuras o todo así caótico hay siempre flores, murales con graffiti, espacios de teatros, escuela, y terminaré por esta cuestión sumamente importante, por lo menos en la clínica que estamos haciendo los psicólogos, pero siempre esta idea de poder circular, ¿no?, entre los espacios, las lenguas, y eso como que es justamente muy del lado de toda la cuestión de la traducción, de la creación, y de permitir de crear espacios entre dos fecundos
que arman puentes entre la vida de hoy y la de ayer, la muerte y la vida, y que permite eso, ir tejiendo circulación entre el adentro y el exterior, el sujeto del inconsciente y la inclusión social. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Elis. Si tienen comentarios, preguntas también, unos 2, 3. Tenemos el tiempo un poco encima. Gracias por tu ponencia, muy interesante. Por lo regular, el papel de las emociones es algo que no solemos tomar en cuenta cuando trabajamos o analizamos a los migrantes. Y incluso cuando trabajamos de cerca con ellos en los albergues. Y ellos pues siempre traen consigo una serie de duelos, ¿no? Por dejar atrás su terruño, a sus seres queridos, sus referentes, porque hablamos de todo, de la comida, del idioma, de muchas cosas que dejan, que no son fáciles, ¿no? Y entonces es muy fácil por eso revictimizarlos cuando no sabemos cómo trabajar con ellos. Entonces la sugerencia o el consejo nada más sería ese, ¿no? Que en mi práctica eso es lo que yo he encontrado. Yo trabajo con niños no acompañados y las herramientas de la antropología no me han servido, no han sido suficientes para poder trabajar con ellos como se debe, sin revictimizar. Entonces esa es mi sugerencia, ¿no? Que no olvidemos que se trata de seres humanos que vienen en condición de vulnerabilidad y que no debemos verlos nada más como objetos de estudio, sino como seres humanos, como sujetos que tienen, por eso es importante que nosotros como investigadores también nos capacitemos en estas técnicas de contención, del apoyo psicológico a migrantes, para considerar esta parte humana y sensible tan relevante. Gracias. Gracias. Sí, totalmente. A ver, 2 otras preguntas y luego, gracias, perdón. ¿Sí tienen comentarios? Bueno, gracias por la ponencia. La pregunta que tengo, terminaste la conclusión, con la conclusión diciendo también hay resistencias, no quiero deprimirte, pero al final en lo que pusiste, pues no se veía la margen de resistencia. Mi pregunta es si la clínica, la psicoanálisis, te parece que es una disciplina que tienes las herramientas que permiten dar cuenta de eso, o si en cambio el hecho que se busque la patologización y la destrucción del ser te orienta, digamos, a una lectura bastante negativa, ¿no? O sea, digamos, donde no hay una relación dialéctica entre resistencia y vivido de la dificultad, etc. Yo tengo solo una pregunta sobre en Francia el desarrollo del término exilio, que está muy presente particularmente en la cuestión de la inmigración y la salud mental. Es un término nuevo y tú dices que el exilio puede ser utilizado ¿cómo se dice? Para decir que la gente no hay que victimizarla y todo, pero yo veo que exiliando a estas personas, entonces mirándolas a través de este prisma, que es el exilio, a veces es también victimizarlas. Y yo siempre me pregunto cómo podemos cambiar así de paradigmas migratorios cuando teníamos muchos términos como de la ausencia, muchas cosas, y ahora exilio es como que dibuja la nada, ¿no? En vez de dibujar que esta gente tiene 2 lugares que les fueron quitados, no sé cómo. Bueno, muchas gracias para esas preguntas interesantes. Primero, tal vez para responder a lo que llamamos la clínica del exilio. Es un paradigma que fue propuesto en los años 90 por psicoanalistas, antropólogos, filósofos, psiquiatras, para salir de una psicopatología del migrante, que estaba
esencializando que estaba muy del lado de la cultura para ponerse en el exilio, como lo decía, en su bifaz, ¿no? En sus dos fases, fachadas, destierro e impulso, de alguna forma, pero remitiéndose a la dimensión de la alma, más del lado de Platón, ¿no? Para salir de palabras que eran muy ligadas al reino animal, bueno, migrar, que puede ser también, o desarraigar, que tiene que ver con las plantas, era más para pensar la relación exilio realmente en su sentido literal de afuera del lugar, para pensar una clínica que se interesa al no tener lugar, a estar afuera del lugar. Cuando les hablaba de este paciente, que yo conozco, digamos, de toda la clínica que tenemos y después que se transmite a los hijos, tenemos esa problemática muy importante también en Francia, en la atención psicología, como que la gente que crece sin lugar propio, bueno, que radica en un lugar sin lugar propio y que va a transmitir como inscripción en un lugar a sus hijos. No sé si estoy muy clara. Es como que remite a la fabricación posible o no de un lugar. Pero para poder inscribirse en un lugar hay que tener cierta hospitalidad en el lazo social y cierta posibilidad subjetiva. Y ahí tal vez voy hacia el segundo plano, bueno, a tu pregunta, que efectivamente entiendo su pregunta porque tuve que ir un poco rápido desde, bueno, la destructividad hacia finalmente la creatividad y cómo eso se articula. Pero más allá de la clínica del exilio, clínica en las fronteras, la nombremos así, es el trabajo del psicoanálisis, digamos, es el trabajar desde la destructividad del sujeto. No sé, cuando veo un paciente melancólico y que por suerte tiene una actividad paralela a su trabajo de director financiero que le lleva más depresión que otra cosa, yo voy trabajando cómo puede ir hacia lugares más creativos donde uno está en una posición activa de sujeto, ¿entiende? Entonces es la misma idea del psicoanálisis. No puedo ahora entrar mucho en los detalles, pero lo que dice Lacan es que es la pulsión de muerte en su fondo se articula totalmente a la pulsión de vida, porque la pulsión de muerte pide nuevo. Entonces, para más uno va hacia el fondo, sabemos eso del lenguaje popular, ¿no? Esta persona tocó el fondo, podrá solamente ir de nuevo un poco mejor, ¿no? Y hay algo así, como que más uno toca la destructividad, más hay algo de la vida, o no, es cierto. Hay personas, como vimos, como les decía, sin posición fetal, o todo el trabajo en los campos de exterminación, como describe, bueno, Lévy, Agamben, que lo retoma de los que se llamaban los musulmanes, que se dejaban morir finalmente en los campos, digamos, hay gente que se deja morir. Pero la mayoría puede encontrar recursos y es como trabajar eso, pero en lo funcional, a saber, en el cuerpo, en el inconsciente, cómo trabajar estas materias. Eso es nuestra tarea. Pero el problema que también quise abordar es que encontramos en esta clínica hay tanta destructividad que la gente que acompaña a esos sujetos también se ven en el desamparo. Entonces hay como muchas actividades a hacer. Por ejemplo, yo trabajo en el sur de Francia, una supervisión con psicólogos, intérpretes que reciben a personas víctimas de torturas y que vienen de atravesar las fronteras, y
y los profesionales mismos están en dificultades porque es muy desesperante como práctica, porque la política es lo que venimos describiendo desde la mañana, ¿no? Entonces nosotros buscamos espacios como vivientes, vitales, puede ser, no sé, un grupo de danza, psicólogos y baile, hay pequeñas cosas que se pueden crear y que generan espacios donde la subjetividad y el cuerpo, hay un movimiento que se puede traer de despertar y trabajar, ¿no? Porque si no, uno se queda así en la nada y es muy, muy complicado. Así que, bueno, solamente para terminar con la primera pregunta, pero sí, me parece muy importante, efectivamente, no diré el contrario, como psicoanalista que trabaja con el sujeto, de efectivamente traer esa realidad clínica, porque todo el vocabulario que utilizamos está hecho también para poner afuera, ¿no? Flujos, management migratorio, todo un discurso, bueno, tiene que ver con lo que se llama el biopolítico, de todo eso que gobierna, y también, bueno, hay que desconstruir esos aparatos para dar lugar al sujeto, ¿no? Un poco, y a su voz, que es siempre particular. Digamos, está en un flujo de inmigrante, pero él siempre tiene su propia trayectoria, sus traumas o no. Toda la gente que atraviesa una frontera no es traumatizada, cada uno tiene su historia.